Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Que tengan un bonito día. Continuando con el avance del curso de lingüística, el tema que vamos a tocar hoy será la semántica. La semántica, chicos, viene a ser una rama de la lingüística, una extensión de la lingüística que estudia los significados de las palabras y expresiones, o sea, la idea mental o la imagen mental que nos genera dicha palabra, a lo que se refiere dicha expresión. Eso es lo que va a estudiar la semántica. En términos resumidos, chicos, la semántica va a estudiar a esa imagen mental, a ese concepto, que es llamado como el significado. O sea, la semántica estudia al significado. Pero también la semántica, chicos, va a analizar el modo en que los significados se atribuían a las palabras, sus modificaciones a través del tiempo y sus cambios por nuevos significados. ¿Y cómo se dan estos cambios? Se van a dar por algunas causas, chicos. Primera causa vendría a ser porque el objeto ha evolucionado. Ahí tenemos un pequeño ejemplo. Antes utilizábamos lo que era la pluma de escribir. Tenía un significado. O sea, tenía que ver con la parte de un ave que era remojada en una tinta y de esa forma se escribía en el papel. Pero eso evolucionó, chicos. Y ahora ya no se utiliza lo que es la pluma, ahora se utiliza lo que es el lapicero. Entonces, si se han dado cuenta, el significado ha cambiado, no en su totalidad, pero sí en una parte. Ambos se utilizan para escribir, pero ya no están compuestos de la misma forma. La pluma era una parte del ave, mientras que el lapicero viene a ser un tubo, dependiendo de qué forma tenga, un tubo de plástico que tiene una punta con una bolita que gira libremente y que suelta la tinta uniformemente sobre el papel. Entonces, con eso podemos, o eso es lo que utilizamos para escribir. ¿Ha variado? Sí, ha variado un poco el significado, pero no en todo. El uso sigue siendo para escribir. Entonces, esa es una de las causas de la variación. Otra vendría a ser que una palabra adquiere un nuevo significado por la semejanza entre dos objetos. A ese aparato que nosotros utilizamos para mover el cursor en la pantalla de nuestro ordenador, por su semejanza con el ratón le hemos puesto mouse. Entonces así es como se da el cambio a través del tiempo, o bueno, en este caso sería el cambio por un nuevo significado. Entonces ya no es ratón al animal, sino el ratón al aparato que utilizamos para mover el cursor de nuestro ordenador. Entonces ahí, mira, chicos, podemos apreciar cómo se está dando algunos cambios, chicos. Ahora, el SEMA, chicos. El SEMA vendría a ser la unidad mínima del significado. O sea, el significado va a estar compuesto por varios SEMAs. Uno de esos SEMAs vendrían a ser los SEMAs comunes. ¿Qué es un SEMA común? Van a ser, chicos, las características compartidas por un conjunto de palabras. O sea, ¿cuáles son las características en las que se parece un conjunto de objetos o de palabras? Por ejemplo, chicos, gato y tigre. Si hablamos de sus semas comunes, ¿en qué se parece el gato con el tigre? Ambos, chicos, van a ser mamíferos, ambos van a ser felinos, ambos van a ser cuadrúpedos, van a tener garras, van a tener bigote, ya. Entonces son semas comunes, chicos. Algo, cosas en las, o características en las que se asemejan dos palabras. Ahora, pero ¿cómo diferenciamos gato con tigre? Si se dan cuenta que tiene el mismo o los mismos semas, entonces eso es lo que nos va a ayudar a distinguir al gato de un tigre. Se va a llamar como sema diferencial. Van a ser las características que difieren o que diferencian a un conjunto de palabras. Nuevamente, al gatito con el tigrecito. El gato va a ser doméstico, entonces está cambiando.
y el tigre va a ser salvaje. Yo sé que algunos estarán pensando, pero profesor, hay tigres salvajes, pero también, no digo, hay tigres domésticos allá en Dubái, por esas zonas, y también hay gatos salvajes, como el gato montés, de esa forma. Pero chicos, esa característica de doméstico y salvaje se va a dar en la mayoría de sus especies. Por ejemplo, en la mayoría de especies de gato van a ser domésticos, a excepción de 1 o 2 especies. Lo mismo en el tigre. El tigre en su mayoría de especies va a ser salvaje, a menos que lo críes desde pequeño y lo puedas domesticar. Pero su característica principal del tigre es salvaje, chicos. Ese es un sema diferencial. Ahora, al conjunto del sema común o la unión del sema común con el sema diferencial lo vamos a llamar lo que es el semema, el conjunto de semas que definen al significado. Ese es el semema. Entonces lo vamos a mezclar todo, los semas comunes más el sema diferencial. Ejemplo, el gato. Entonces podemos decir del gato que es un mamífero perteneciente a la familia de los felinos, que en la mayoría de sus especies llega a ser domesticado. Es como les acabo de decir, chicos. El gato en su mayoría de especies es doméstico, solo que en 1 o 2 puede ser salvaje. Ese es el sema, chicos. Ahora, como hemos visto en todo eso, ¿qué cosa es el significado? Nuevamente lo vamos a repetir porque ya lo hemos hecho en el signo lingüístico. El significado va a ser el concepto que representan o evocan los elementos lingüísticos, o sea, lo que las palabras nos quieren decir o nos dan a entender. Este concepto está condicionado por el contexto y sistema en cuestión, o sea, el significado de una palabra puede variar dependiendo en qué situación o en qué contexto se va a encontrar la palabra. Entonces, a esa variación lo vamos a conocer con el nombre de denotación y connotación. La denotación, chicos. La denotación va a ser el significado directo y convencional de una palabra. O sea, el significado real, el que vamos a encontrar en el diccionario. Esa es la denotación, chicos, de una palabra, el significado real, que es reconocido por todos aquellos que hablan una misma lengua. O sea, ese significado no va a cambiar de persona en persona de una misma comunidad lingüística. Tiene que significar lo mismo para aquellas personas que hablan una misma lengua, más allá del contexto en el que se emplee. Digamos, si esa palabra lo ponemos en cualquier contexto, siempre tiene que significar lo mismo. Y tampoco vamos a generar malos entendidos con de la denotación. Y tampoco tenemos que sacar interpretaciones de esa palabra. O sea, tenemos que entenderlo tal como está la palabra, el sentido literal de la palabra. Nada de sacar interpretaciones por aquí, interpretaciones por allá. Así. No, tienes que entenderlo tal como está la palabra. Esa es la denotación. Ahora, la connotación es lo contrario a la denotación. Entonces vamos a decir que la connotación se refiere al sentido asociado, expresivo o adicional, algo que estamos aumentando, que posee una palabra o frase según el contexto. Ya, miren, si la denotación no tenía que ver nada con el contexto en el que se encuentra la palabra, o sea, tenía que significar lo mismo, la connotación sí va a cambiar. O sea, mediante la connotación vamos a dar un significado o un sentido figurado a la palabra. Es decir, cuando se indica la connotación de una palabra o frase es para señalar su significado secundario en determinado contexto, lo que generalmente indica un sentido más amplio de lo textual. Este tipo de expresiones connotativas las vamos a ver demasiado en lo que son los escritos literarios, en los poemas, en los cuentos, leyendas. Ahí es donde mayormente se va a usar o utilizar lo que es la connotación. Como no dice, hacer uso de la connotación de las palabras es muy común en el área de la literatura. Un ejemplo, chicos, un ejemplo. Pongamos la oración es un gato.
En sentido denotativo, chicos, es un gato, vamos a referirnos al animal, al cuadrúpedo, al que dice miau, a ese desgraciado. Pero si nos vamos al sentido connotativo, vamos a aumentar un contexto. Vamos a decir, Luis parece un gato. Entonces, no estamos diciendo que Luis es un gato, o sea, un cuadrúpedo que dice miau. Estamos recalcando alguna de sus cualidades. O sea, en sentido connotativo indica que Luis presenta algunas actitudes que se le pueden relacionar con las de un gato. O sea, caminar sigilosamente, o dormir de más, o también puede ser ágil, o sea, siempre cae de pie, quién sabe. Entonces, estamos dándole un sentido connotativo, más allá de lo textual. O sea, no estamos entendiendo tal como está la oración, lo estamos llevando un poquito más allá. Ese es el sentido connotativo. Grábatelo en tu cabeza. Denotativo, realidad, objetivo, o sea, el significado real de la palabra. Connotativo, el sentido figurado de la palabra. Ahí vamos a sacar dobles expresiones ahí, chicos. Ojito, ojito. Otro ejemplo, el que mayormente se utiliza. Por ejemplo, ahí tenemos cabeza, o sea, miembro, parte superior del cuerpo humano. Ese vendría a ser su sentido real de esa palabra, cabeza. Es su sentido objetivo, o sea, su denotación de la palabra cabeza. Pero si sacamos su connotación de esa palabra cabeza, tenemos que ponerlo en un contexto. O sea, cabeza de familia, el miembro más importante de la familia. Claro, todos son importantes, pero pongamos el contexto en que la familia, de la familia en la que los hijos son menores de edad, la madre se dedica al cuidar de los hijos. Entonces, ¿quién es el que se dedica a trabajar, o quién es el que tiene que trabajar? Es el padre. Entonces, si no estuviera el padre, si no estuviera esa parte esencial, esa parte primordial de la familia, entonces todo se vendría abajo. Entonces, de ahí es donde hemos sacado la connotación de la palabra cabeza, porque lo mismo en la cabeza, si te cortan la cabeza, todo el cuerpo fallece, ¿no? Ya bueno, falleces, chicos. Entonces, pero si te cortan la cabeza, entonces todo tu sistema deja de funcionar. Es lo mismo en la familia. Si cortamos a la cabeza, o sea, al padre que se dedica a trabajar, en ese contexto, lo cortamos al padre, lo desaparecemos. Entonces, ¿cómo se va a mantener la familia? Entonces, la familia va a llegar a un punto crítico. Entonces, de allí es donde se le ha dado esa connotación a la palabra cabeza. Entonces, así, chicos. Ojito, chicos, ojitos. Terminando la connotación, chicos, pasamos a lo que son las relaciones semánticas. 1. La sinonimia. Sinónimos. Proviene de la etimología sin y onoma. Sin, que significa con, y onoma, que significa nombre. Con nombre. Ese vendría su etimología o su origen de la palabra, chicos. Entonces, ¿qué nos dice sobre los sinónimos? Los sinónimos son palabras o expresiones que tienen significados iguales o muy parecidos y que pertenecen a la misma categoría gramatical, ya sea sustantivo, adjetivo, artículo, verbo. Entonces eso, chicos. Entonces, por lo tanto, se pueden sustituir o intercambiar en un texto sin que éste sufra modificación en su sentido. O sea, su coherencia se va a mantener, solo que estamos cambiando una palabra por otra palabra diferente, pero que tiene el mismo significado o parecido significado. Por ejemplo, ahí tenemos el mundo silvestre. Agarremos esa palabrita silvestre. Sus sinónimos, chicos. Salvaje. Otro sinónimo sería montarás. Entonces, en ese contexto ahí podemos cambiarlo. Podemos decir mundo salvaje, o también mundo montarás. Me he trabado. Entonces, chicos, se dan cuenta que el sentido, la coherencia no se está perdiendo. Eso es lo que, o así es como funciona un sinónimo, chicos. Pero también tienen que mantener la misma categoría gramatical. Entonces, acá la palabra silvestre está funcionando como un adjetivo.
Entonces salvaje y montadas también tienen que estar en su forma adjetiva. Esa es la sinonimia, chicos. Ahora, el sinónimo se puede dividir en dos tipos de sinónimos. Uno, sinonimia absoluta. Como dice, absoluto. O sea, los sinónimos absolutos o totales van a ser aquellas palabras donde van a significar exacta y rigurosamente lo mismo. Sí o sí tiene que significar lo mismo en cualquiera que sea su contexto de aparición. Ahí tenemos un ejemplo: vivienda y casa. Reemplacemos, por ejemplo, mi amigo se compró su vivienda en el cerro. Cambiemos esa vivienda por casa. Mi amigo se compró una casa en el cerro. La coherencia se va a mantener. ¿Por qué? Porque esos dos sinónimos son sinónimos absolutos. Sí o sí significan lo mismo. Ahora, estos sinónimos no son muy comunes, chicos. O sea, uno que otro es un sinónimo absoluto. En la mayoría de casos, los sinónimos son relativos. Eso es lo que vamos a ver ahora. Sinonimia relativa o parcial. El sinónimo parcial es aquel donde las palabras manifiestan una relación de proximidad, de cercanía o afinidad semántica, relativa o imperfecta. O sea, si lo cambiamos una palabra por otra palabra en un contexto determinado, puede que no tengan la misma coherencia, puede que la oración o el texto pierda sentido. Entonces, ese es un sinónimo relativo, chicos. O sea, solo es aplicable en determinados casos nomás, no en todos los casos. Por ejemplo, tenemos ahí las palabras oración y frase. Pongamos el ejemplo: ellos escribieron 10 oraciones sustantivas. Los reemplazamos: ellos escribieron 10 frases sustantivas. Entonces no hay ningún problema, la coherencia se mantiene. Pero ahora cambiemos de contexto. El sacerdote habló hoy de la oración como vía para expiar el alma. Ahora, en este contexto, ¿podemos reemplazar oración con frase? No se puede. ¿Por qué? Porque perdería coherencia la oración. Entonces, oración y frase es un sinónimo relativo, porque no en todos los contextos va a encajar, solo en algunos casos determinados. Ojito, chicos, sinonimia absoluta en todos los casos tiene que funcionar. Sinonimia relativa solo en algunos casos. Siguiente relación semántica, chicos: la antonimia. La antonimia es lo contrario de la sinonimia. Si en los sinónimos significaban lo mismo, en la antonimia van a significar lo contrario. Los antónimos van a ser palabras que expresan ideas opuestas, contrarias, en relación a un término. Por ejemplo, ahí tenemos cuerdo, que vendría a ser sinónimo de sensato, también de pensante. Entonces, su antónimo de cuerdo va a ser enajenado, o sea, lo contrario. Y ahí la imagen ustedes ya sabrán quién es, pero quién es el único loco que se ha enfrentado a unos molinos de viento. Entonces, alguien cuerdo viene a ser alguien pensante, alguien enajenado, alguien loco, un orate. Entonces, ahí podemos ver un ejemplo de antonimia, chicos. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Al igual que en los sinónimos, chicos, los antónimos también tienen su división, o sea, sus tipos de antónimos. Vamos a tener los antónimos graduales, como dice su nombre, como lo indica su nombre, chicos. Ambas palabras se van a oponer de manera gradual, o sea, uno encima del otro, de esa forma. Todo se entiende mejor con ejemplos. Pongamos la palabra frío. ¿Cuál es su antónimo de la palabra frío? Va a ser la palabra caliente.
Pero ojo chicos, entre los dos puede haber un término medio. Entonces vamos a agarrar la palabra templado. Ahora, quiero que te grabes en tu cabecita, marciano. Templado puede ser antónimo de frío, como también puede ser antónimo de caliente. Entonces ahí está una gradual, está yendo de manera gradual el término frío, templado, caliente. Entonces esos son los antónimos graduales. Otro ejemplo de antónimos graduales vendría a ser la palabra blanco, que su antónimo vendría a ser negro. Pero entre los dos hay un término medio que viene a ser gris. Gris puede ser antónimo de blanco como tanto de negro. Entonces, ojito chicos, ojito. Siguiente tipo, los antónimos complementarios. En este tipo de antónimos consiste en que la afirmación de uno, o sea, si damos o nombramos la existencia de uno, vamos a negar la existencia del otro. O sea, la afirmación de uno elimina la posibilidad de que exista otro. O sea, van a ser términos incompatibles. O sea, si está muerto, no puede estar vivo. Entonces, esos son antónimos complementarios. Si está vivo, no puede estar muerto. Entonces, chicos, eso es un antónimo complementario. Si afirmamos la existencia de uno, o sea, vivo, entonces estamos negando la posibilidad del otro, muerto. Esos son los antónimos complementarios. Siguiente antónimos, los antónimos recíprocos. O sea, el dame que te doy. Son aquellos antónimos en los que el significado de uno implica necesariamente la existencia del otro. O sea, no puede existir uno si no existe el otro. O sea, si alguien vende, sí o sí tiene que haber alguien que compre. Entonces, esos son los antónimos recíprocos. Lo mismo, si existe un profesor, por ende va a existir lo que son los alumnos. Entonces, si existen los alumnos, tiene que existir un profesor. Así va a ser. Esos son los antónimos recíprocos, chicos. Si alguien, por ejemplo, en las palabras comprar, su antónimo vender. Entonces, si alguien compra, sí o sí alguien está vendiendo. Entonces, esos son los antónimos recíprocos, chicos. Siguiente es relación semántica, chicos. La paronimia. Entonces, ahí vamos a separar, chicos. Onoma, nombre, y par de parecido. O sea, parecido nombre, no igual. Parecido nombre. Entonces, podemos decir de los parónimos que van a ser las palabras que tienen algún parecido, ya sea en su escritura o en su pronunciación, pero que tienen significado diferente, distinto. O también podemos decir significado indistinto, porque no nos importa mucho el significado acá. Solo nos importa cómo es la palabra, la forma de la palabra. Entonces, chicos, en los parónimos la confusión se encuentra mayormente en que los sonidos al pronunciar estas palabras son muy similares. Actitud con aptitud, entonces tienen una pronunciación muy parecida. Entonces, ¿dónde vamos a diferenciarlos? Lo vamos a diferenciar en su escritura. Por ejemplo, aptitud con actitud. Aptitud viene a ser el conocimiento. Actitud viene a ser disposición de ánimo, nuestro estado de ánimo. El afecto, cariño, amistad. Efecto, el resultado de la causa. Otro, guardar, que vendría a ser custodiar, proteger, defender. Con su parónimo, aguardar, esperar, creer, confiar. Se dan cuenta que no son lo mismo, solo que se parecen, ya sea en su escritura o en su pronunciación. Esos son los parónimos. Pero ojito marciano, ojo, 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 un caso especial. La palabra revolver con revolver. Se dan cuenta que estas palabras tienen la misma forma, revolver con revolver,
¿Qué cosa es lo que está variando? Aquí está variando lo que es la sílaba tónica. Coinciden en su tonalidad, pero no en la ubicación de la sílaba tónica. Eso es lo que está forzando a la paronimia, o sea, la pronunciación. Este es un caso especial y por ende lo vamos a llamar paronimia acentual. ¿Por qué? Porque el acento es lo que está forzando la paronimia. Con eso, chicos, terminamos lo que es la paronimia. Pasemos al siguiente, que viene a ser la homonimia. Homo, igual. Onoma, nombre. Igual, nombre. Entonces, ¿qué nos dicen de la homonimia? La homonimia va a ser una relación que se establece entre palabras que no están emparentadas semánticamente, o sea, que no tienen el mismo significado, pero que guardan algún tipo de semejanza en su forma. O sea, van a tener la misma escritura, la misma pronunciación, pero diferente significado. Ojito, chicos. Misma escritura, misma pronunciación, pero diferente significado. Y si se dan cuenta, en la paronimia acentual podrá tener una misma escritura, pero no va a tener una misma pronunciación. Entonces no podemos decir homonimia. En la homonimia sí va a ser de esa forma. Misma escritura, misma pronunciación, pero distinto significado. Ahí tenemos un ejemplo, chicos. Banco, banco, banco. Primer banco, banco. La entidad financiera donde depositas tu plata o pagas tus créditos. Siguiente banco, el mueble, donde nos sentamos, donde reposamos, descansamos. Y el siguiente banco, el conjunto de peces. Entonces, ahí tenemos tres ejemplos de banco, pero que significan tres cosas totalmente diferentes. Ni siquiera tienen alguna relación. O sea, el primer banco tiene alguna relación con el segundo banco del mueble para sentarnos. No tiene ninguna relación, así como el segundo banco que usamos para sentarnos con el tercer banco, que es el conjunto de peces, tampoco tiene alguna relación. Eso grábatelo en tu cabeza porque vamos a repetirlo en lo que es la polisemia. Homonimia no tiene ninguna relación a esas palabras, chicos, ¿no? Pero la homonimia tiene dos subclasificaciones. Uno vendría a ser la homografía. Homo, igual. Grafos, escritura. O sea, acá va a tener la misma escritura. A este lo podemos llamar como homonimia absoluta. Porque si tiene igual escritura, por ende va a tener igual pronunciación. Porque si tendría diferente pronunciación, ya no sería homografía, vendría a ser lo que es la paronimia acentual. Sin embargo, acá homografía, igual escritura, por ende igual pronunciación, pero diferente significado, lo mismo que en la homonimia. Es la relación que existe entre palabras que se representan con una escritura idéntica. Los homógrafos, entonces, son palabras que comparten la misma escritura, pero no el mismo significado. Ahí tenemos un ejemplo. Papa. El Papa, el sumo pontífice de allá del Vaticano. Acá sí está el Papa Juan Pablo II, el San Juan Pablo II o San Pablo II, ¿cómo se le llamaría? Ahora ya que es santo, San Juan Pablo II, creo. Ya bueno. Y el segundo que vendría a ser la papa que usamos, o la papa comestible, la que usamos para comer, alimentarnos. Entonces, mira, tienen la misma escritura, pero un diferente significado. Ahora, nuevamente te lo repito, el primer papa, o sea, el sumo pontífice, con la papa que usamos para alimentarnos, ¿tienen alguna relación, algún parecido en su significado? No tienen ninguna relación. Ni siquiera en su origen más remoto van a tener alguna relación. Grábate eso, chicos. Otro ejemplo sería: tómate este mate, o sea, la infusión, la bebida. Con el otro que vendría a ser: no me pidas que mate ese mosquito, o sea, mate de asesinar, la acción. Entonces ahí también tenemos otro ejemplo de homografía, chicos. Siguiente subclasificación, la homofonía. Nuevamente, homo igual, fonos sonido. En acá va a ser igual sonido, diferente a la homografía. Si en la homografía era igual escritura, en acá va a ser
igual pronunciación. Pero ojo, igual pronunciación no significa que sea igual escritura. Entonces eso es lo que vamos a diferenciar la homografía de la homofonía. En la homofonía, igual pronunciación pero diferente escritura. O sea, la homofonía u homonimia parcial es la relación que existe entre palabras que se representan con formas fonéticamente idénticas, o sea, pronunciación igual, pero diferente grafía, o sea, diferente escritura. Los homófonos, pues, son aquellas palabras que tienen el mismo sonido, pero significado y escritura diferente. Grábatelo eso en tu cabeza. Tenemos un ejemplo. Ay con ay. El primer ay viene a ser una interjección de exclamación. Y el otro ay, que viene a ser del verbo haber. ¿Se dan cuenta que tienen la misma pronunciación ay con ay? Claro, el otro ya tendrá un poquito más de voz porque estamos hablando de exclamación, pero ay. Son lo mismo, pero tiene una diferente escritura. A la otra la otra se escribe con la H y la otra sin la H. Tiene una diferente escritura, pero igual pronunciación. Ahora, ejemplos. Ay caramba, lo que dice Bart Simpson. Entonces es exclamación. Y el otro viene a ser de hay una serpiente en mi bota. Entonces, ese hay del verbo haber. Ojito, chicos, esas son las palabras homófonas. Ahora, como dato extra, chicos, para que diferencien, porque siempre hay un problema en estas tres palabras. Hay de exclamación, hay del verbo haber y ahí de lugar. Claro, esto ya no es un homófono de las otras dos palabras, porque aquí ya está cambiando el acento. Solo lo pongo para que diferencies, chicos. Ahí tenemos a Mike Wazowski. Mete esa cosa horrorosa ahí o verás. Entonces, diferenciame bien estas tres palabras. ¿Cuáles son los homófonos? Hay con hay del verbo haber. Un momento, chicos. Continuamos. Otro ejemplo, chicos, sería él tuvo un accidente. El tubo es de cobre. Ya, chicos, mire, está la misma pronunciación, pero diferente escritura. Ojito, chicos, con eso, ojito con eso. Un momento, chicos, un momento. Ya, diferenciemos bien eso, chicos. Homonimia, subclasificación, homografía, igual escritura, y homofonía, igual pronunciación, pero diferente escritura, chicos. Ahora, seguimos. La polisemia. Polisemia, poli, de varios, sema, significados, o sea, varios significados. Es fenómeno por el que una misma palabra, pero chicos, aquí está la diferencia. En la homonimia decíamos que eran diferente origen. En la polisemia vamos a decir que tienen un mismo origen. Puede tener diferentes significados, cuyo funcionamiento morfológico, o sea, de su forma y sintagmático, de su función, no va a cambiar. Esto último ya quiere decir que no cambia su categoría gramatical ni las funciones sintácticas que puede desempeñar. Entonces también podemos decir de la polisemia, perdón, chicos, se trata de una palabra que ha llegado a tener, por razones contextuales, la mayoría de las veces distintos significados, de modo que todos esos significados son diversas acepciones de una misma palabra. En el otro, en homonimia, son diferentes palabras, pero
con diferentes significados. Acá vamos a decir una misma palabra pero con diferentes significados, pero esos significados tienen una relación o guardan una relación. Ejemplo, pico. Se dan cuenta que en el primero del ave pico viene a ser parte prominente de la cabeza del ave, y en el otro es parte prominente de una cordillera. Entonces se dan cuenta que el significado cambia, pero se mantiene en su origen. Ambos son parte prominente. Ahí ya después cambia por el contexto. Puede ser de un ave o puede ser de una cordillera. Entonces, esa es la polisemia, chicos. Otro ejemplo de polisemia. La clave del problema, o sea, clave nos dice que lo que permite solucionar y entender el problema. Y el otro, la clave de la caja fuerte. Clave es la combinación que permite abrir y cerrar la puerta o la caja. Entonces tienen una relación esas dos claves. Entonces, ojito, chicos. Ahora, tenemos que diferenciar entre polisemia y homonimia. ¿Cómo lo diferenciamos? La diferencia fundamental entre la polisemia y la homonimia está en el origen de las palabras, o sea, en la etimología de las palabras, chicos. Las palabras homónimas tienen etimologías distintas, mientras que la palabra polisemia tiene un mismo origen, cuyo significado se ha diversificado con el paso del tiempo. En otras palabras, las palabras homónimas fueron y siguen siendo palabras distintas que han coincidido en su forma. Las llamadas palabras polisémicas son en realidad una sola palabra que ha adquirido distintos significados, entre los cuales hay una relación de sentido. O sea, en la polisemia es una palabra que ha adquirido varios significados, pero esos significados están conectados, tienen una relación, tienen una coherencia entre uno con el otro. Sin embargo, en las homónimas no tienen ninguna relación, son palabras independientes. En la polisemia son palabras dependientes, chicos. Ahí tenemos un ejemplo de homonimia, chicos. Bota, mira, por ejemplo, aquí viene del latín, butis, y la otra bota viene del francés, bote. La primera bota es el cuero pequeño empegado por su parte interior y cosido por sus bordes, que remata en un cuello con brocal de cuerno, madera u otro material destinado especialmente a contener vino. Es como una botella de cuero, chicos, la bota. Y la otra bota viene a ser el calzado, generalmente de cuero, que resguarda el pie y parte de la pierna, chicos. Entonces, mira, hay un diferente origen para esta palabra. Pero sin embargo, para lo que es la polisemia, todos van a tener el mismo origen. Pluma, por ejemplo. Pluma del ave, por eso, o sea, su pluma es una parte del ave. Y la otra, la estilográfica, esa pluma que utilizábamos para escribir. Pero si te dabas cuenta, esa pluma que utilizábamos para escribir era un derivado de la pluma. Entonces tienen un mismo origen. Lo mismo en el otro, ratón, animal, o sea, pero también a la vez podemos decir que es un pequeño aparato manual que, conectado a una computadora, sirve para mover el cursor por la pantalla para dar órdenes. Pero por su similitud le hemos puesto eso, chicos. El primero es de la homonimia y el segundo es de la polisemia. Ojito, chicos, ojito, ojito. La mayoría de los nuevos significados de una palabra polisémica se crean por connotación, o sea, por el sentido figurado de la palabra, el doble sentido. Ahora, los homónimos son palabras distintas, es decir, no comparten ningún rasgo semántico. Por lo tanto, cada una tendrá una entrada propia en el diccionario. Esta particularidad nos va a ayudar a distinguir de la polisemia. En la polisemia, las diferencias de significado se presentan como distintas acepciones, o sea, distintos significados, pero dentro de la misma entrada en el diccionario. La palabra homónima van a ser diferentes entradas, la palabra polisémica una sola entrada, chicos, pero con varios significados. Esa es la forma en la que tenemos que diferenciar las palabras polisémicas de las palabras homónimas. Siguiente relación, chicos, la hiponimia. Hipo, pequeño, onoma, nombre, pequeño, nombre. Ahora, chicos, esa era su etimología. La hiponimia, chicos, va a ser una relación que se establece entre una palabra de carácter más específico, o sea, más particular,
y otra de carácter más general, más amplio, con un significado más amplio. Nuevamente, son palabras que por tener un significado específico, o sea, particular, van a estar incluidas o dentro de otras palabras con un significado más amplio, más general. Ahora, lo contrario a la hiponimia. Hiper viene a ser grande, onoma viene a ser nombre, esa es su etimología. Entonces, la hiperonimia va a ser lo contrario a la hiponimia. Si la hiponimia era de un carácter específico a un carácter más general, la hiperonimia va a ser de un carácter general a un carácter más específico. O sea, es una relación que se va a establecer entre una palabra de carácter más amplio y otra de carácter más particular. O sea, un hiperónimo designa aquel término general que puede ser utilizado para referirse a la realidad nombrada por un término más específico. Entonces, chicos, los hiperónimos van a ser palabras cuyo significado incluye o engloba el de otra u otras palabras. Esa es la hiperonimia. Ahora, siguiente vendría a ser la cohiponimia. Entonces, la cohiponimia va a ser una relación que se establece entre hipónimos que comparten un mismo hiperónimo. Los cohipónimos, chicos, van a ser son hipónimos los que tienen aquellas propiedades en común, pero que a su vez tienen características propias que los diferencian entre sí. Ahora, si la hiponimia era de lo específico a lo general, la hiperonimia va a ser de lo general a lo específico, y la cohiponimia va a ser de lo específico a lo específico. Esas son las tres relaciones, chicos, que tienes que aprendértelas. A ver, practiquemos un rato. Tenemos ahí estaciones, que viene a ser hiperónimo, y sus hipónimos de estaciones, o sea, aquellos que tienen un significado más específico, vienen a ser otoño, invierno, primavera, verano. Ellos van a ser los hipónimos de estaciones. Ahora, otoño e invierno van a ser cohipónimos. Entonces, vamos a afirmar de esta forma, vamos a hacer oraciones. Estaciones viene a ser el hiperónimo de invierno, primavera, otoño y verano, puesto que las estaciones tienen un significado más amplio, más global que del invierno, primavera, otoño y verano. Ahora, si lo hacemos al revés, invierno, primavera, otoño y verano son hipónimos de estaciones. Ahora, la otra relación sería invierno es cohipónimo de verano, otoño y primavera. Entonces, de esa forma es como se resuelve estos ejercicios, chicos, formando oraciones. Siguiente se vendría a ser la meronimia. Ya un poco se adelantaba ahí la imagen. La meronimia, chicos. La meronimia se denomina merónimo a la palabra cuyo significado constituye una parte del significado total de otra palabra. Y el otro va a ser la holonimia, que viene a ser lo contrario de la meronimia. Entonces, vamos a denominar holónimo a esa palabra cuyo significado resulta de la integración de muchas partes en un todo. Entonces, nuevamente repasando, si la meronimia va de la parte hacia el todo, la holonimia va a ir del todo hacia sus partes. Nuevamente practicando, chicos. Tenemos bicicleta. Bicicleta, ¿cuáles son sus partes de la bicicleta? Tenemos ahí las ruedas, la manilla, los pedales, la cadena. Entonces, pongámosle las flechitas. De bicicleta hacia sus partes o de sus partes hacia la bicicleta. Primero, si vamos de la bicicleta hacia sus partes, vamos a llamar holónimo. Y si vamos desde sus partes hacia la bicicleta, lo vamos a llamar merónimo. Entonces, nuevamente, así como en el anterior, vamos a afirmar que bicicleta es holónimo de ruedas. Y las partes, ruedas, pedales, cadena, son merónimos de bicicleta. Y con eso, chicos, daríamos por culminado este tema de relaciones semánticas o la semántica, chicos. Háganlo un mapa conceptual y nos veremos en el próximo video, chicos.